sigue en esta hora de consuelo, que es una cita obligada de todos los dominicanos, y que los viernes doña Consuelo de Pradel muy generosamente le cede el espacio al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Y hoy finalmente me acompaña el presidente del comité, que había cogido unas vacacioncitas largas, mi querido doctor Armando Armenteros. Bienvenido a ese espacio que él estaba extrañando. Gracias, mami. En realidad tuve mucho tiempo fuera del aire, por razones de salud principalmente, pero ya estoy repuestico, así que vamos en lo adelante, vamos a seguir como originalmente estábamos, con la compañía de todos ustedes, diciéndoles todas las cosas que nosotros creemos y que deseamos y que esperamos que salgan bien. Las cosas hasta ahora han ido caminando bastante bien, así que vamos a seguir con esa misma línea. Armando, parece que a este gobierno se le ha pegado algo de tu optimismo. Señor Armando, yo que tenía mi suspicacia y mi preocupación de Armando y Carmen, yo les voy a pedir excusas públicamente porque las cosas como que se están perfilando muy interesantes. Y vamos a entrar de inmediato, Armando, las declaraciones del canciller Roberto Álvarez. En esta semana han pasado cosas muy interesantes, pero vamos a empezar por la del canciller, porque eso le abrió la puerta al presidente. El canciller, incluso tenemos un video por ahí, en la reunión celebrada en el Consejo de Seguridad de la ONU, que fue el lunes pasado, el gobierno dominicano formuló un llamamiento a la comunidad internacional para que provea a Haití de ayuda humanitaria y de recursos necesarios para poder invertir en infraestructuras y en creación de empleos. Y entonces el ministro de Relaciones Exteriores, que estamos viendo en pantalla ahí, Roberto Álvarez, por segunda ocasión declaró que no hay ni podrá haber una solución dominicana a los problemas de Haití. La primera vez, recordemos que él se refirió al tema, fue de manera informal durante la transición de gobierno antes de ser juramentado. El hecho de que lo haga ahora de manera formal y precisamente en el seno del Consejo de Seguridad tiene mucha trascendencia. Roberto Álvarez también dijo que la buena vecindad entre Haití y República Dominicana no puede perjudicar, y cito textualmente lo que cita el Listín Diario, el principio de cumplimiento estricto de la legalidad dominicana e internacional, la legalidad dominicana, y señaló que la frontera entre ambos países implica que sus procesos políticos, sociales, sanitarios y económicos impactan del uno al otro. Armando, háblame de esa intervención del canciller. Hace años, diría yo, que nosotros estamos insistiendo en que la solución de Haití no puede estar en la República Dominicana. La razón es muy obvia. Somos quizás el territorio más poblado de América. Tenemos una cantidad de personas viviendo en ambos lados. El doble que lo que tenemos nosotros lo tienen ellos en proporción al kilómetro cuadrado. Tienen 330 por ahí. Pero es porque ellos tienen la mitad de nuestro territorio y la misma cantidad de habitantes. Y nosotros tenemos una sobreabundancia. Afortunadamente, los esfuerzos de la República Dominicana en los últimos años han permitido que aquí se produzca el 85% de todos los alimentos que se consumen. Esos son pocos los países en el mundo que lo logran, y nosotros, gracias a Dios, tenemos esa situación. Ahora que nos ha caído encima el asunto del COVID, pues eso se hace más difícil. Pero si se nos juntan los haitianos con nosotros, no solamente nos vamos a tener, sino que además aquí vamos a pasar hambre todos. Porque nosotros, además de lo que consumimos, tenemos la necesidad, porque ese es nuestro medio de vida principal, el del turismo, que alimentar a 4, 6 millones, se dice que van a ser, que la meta nuestra es llegar a 10 millones en un corto plazo. Esa gente tenemos que alimentarla nosotros. Si encima de eso hay que alimentar a los haitianos, pues no habrá comida para nadie.
y esa no es la solución ni de Haití y mucho menos de nosotros. Entonces se necesita una reunión de las naciones del mundo que busquen la manera, no de mandar dinero como lo han hecho en otras ocasiones, que alguien se los ha cogido, sino que se necesita una organización que regule la llegada de ese dinero, incluso que mejor que traer dinero para ver qué se va a comprar con ese dinero, lo que hay que llevar son lo que se necesita. En Haití ya se necesita comida, la ropa y de los haitianos está representada por los famosos paquetes de ropa vieja, las pacas. En el mundo entero, primero estaba el Salvation Army en Canadá y Estados Unidos, y luego yo encontré ya en todas las partes en Europa unos depósitos de plástico en las esquinas, donde la gente cuando tiene su ropa vieja la echa ahí sin lavar y sin nada, y eso nos trae de paso no solamente esa ropa sucia, sino llena de contaminación, puesto que hay la costumbre en esos lugares de que cuando se muere alguien, la ropa que era de esa persona va a el paquete que va aquí, y que una gran parte se trae a la República Dominicana para venderla. Y todos sabemos el lío que hay ahora mismo con el mercado de pulgas, de manera que eso es parte del problema que nosotros estamos compartiendo. Claro. Mira, Juan Miguel, si sigo hablando no te voy a dejar hablar así. No, así que echa para adelante. Perfecto, y corroboro todo lo que estás diciendo, que el comité tiene años. Óyeme, aquí el médico que más ha hablado del problema de la escabiasis, de la sarna, eres tú. Pero muchos años diciéndolo. Tienes mucho tiempo. Óyeme, hay dominicanos que han echado los dientes escuchándote. Entonces, escuchar al canciller ahora es interesante. Mira, la propuesta del canciller dominicano para canalizar el apoyo de la comunidad internacional. Incluso hay unas imágenes que tenemos ahí de cómo es que se ha canalizado eso. Muy mal, por cierto. Lo cierto es que se ha limitado, en este caso, otra vez el canciller, a proponer la permanencia en Haití de la llamada Oficina Integrada de las Naciones Unidas para Haití, BINUH, 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 que fue instalada hace ya un año. Está venciéndose el plazo. Entonces, la intervención de él en el Consejo de Seguridad era para decir, bueno, vamos a renovar la BINUH. ¿Qué pasa? Ese mandato de la BINUH es el que sustituyó el mandato de la Misión de Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití. Es decir, el anterior se llamaba MINUSJUST por sus siglas, que fue lo que quedó de la desaparecida ocupación militar de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, la MINUSTAH. Y aquí hemos hablado muchísimo de la MINUSTAH. Hay una fotografía que le pedí. Miren, ese es el campamento de la MINUSTAH. Fíjense que dice nepalese, después de UN, nepalese. Es porque en ese contingente nepalí, ahí fue que vino la cepa del cólera, que nosotros hablamos muchísimo. Aquí Armando explicó perfectamente aquí en muchísimos programas lo que era el cólera y lo que significa en términos de peligrosidad por el contagio, que eso fue con las aguas negras que la echaron esos soldados en las fuentes de agua, y eso generó una verdadera catástrofe humanitaria. Sí, hacía eso iba a la fuente que le daban agua. Bueno, los haitianos no tienen agua, el agua que tienen ellos casi el agua que nosotros les mandamos, porque la única fuente importante de agua que hay, que es la del Artibonito, que nace por aquí, cerca por la cordillera central, en una zona que se llama, por cierto, Culo de Maco. Sí. Y va a una presa pequeña que tienen ellos,
construida hace muchos años y que no se está utilizando para producir energía, puesto que se han llenado los canales y todos los accesos con tierra y demás, y eso hay que limpiarlo. Y claro, allá no se limpia nada de nada. Entonces, además de la escasez de recursos hídricos, ese contingente de la MINUSTAH lo que hizo fue echar las aguas negras. Las aguas negras significan lo que está en las cloacas y los alcantarillados, las letrinas, por llamarle, para que la gente entienda. Eso lo vertieron en el poco acueducto que ellos tienen, y eso generó esa tremenda epidemia de cólera. Pero esa MINUSTAH, porque también es bueno, Armando, recordemos que esa MINUSTAH es la misión de intervención militar que ordena el Consejo de Seguridad en el año 2004. ¿Por qué? Porque cuando la MINUSTAH es creada, es para manejar la crisis de vacío de poder, porque recordemos que teniendo a Preval de primer ministro, a Jean Bertrand Aristide lo sacan y lo deportan para Sudáfrica. Estamos en el 2020, de eso hace 16 años, y ese tipo de cosas se olvida. Es bueno recordar cuál es el origen de la BINU, eso que el canciller dominicano pide que se preserve, pero que realmente es una cosa que viene heredada. MINUSTAH, después MINUSJUS y ahora la BINU. Pero que la MINUSTAH, que no es bueno tampoco olvidar, ¿qué fue lo que pasó? No solamente es ese tema del cólera, es que la MINUSTAH está ocupando militarmente el territorio haitiano. Preval es electo de presidente, y en el 2010 vino el terremoto, hace 10 años. Parece que de ahí el sonido, no sé si es que... Sí, te estamos escuchando. El asunto es, Armando, recuérdate que en el 2010 viene el terremoto con la MINUSTAH ahí, y entonces la MINUSTAH pasa a controlar un país que se ha quedado sin gobierno y sin nada. El presidente Preval enfermo, y es quien administra, bajo ese mandato, que se administra con una comisión presidida por Bill Clinton, los billones de dólares de ayuda internacional que se cifran, se calculan o se estiman en unos 12,000 millones. Cuando la MINUSTAH termina en el año 2019, el año pasado, y se gastó, Naciones Unidas, en su página de internet ustedes lo buscan, gastó el sistema de Naciones Unidas en el sostenimiento de esa fuerza militar 7,300 millones de dólares. Si se le suman los 12,000 millones de dólares, ¿va de 20,000? Van 20,000 millones. Van 20,000. Y cuando la MINUSTAH se va de ahí, deja Haití peor que como estaba. Pero para poder hacer eso y manejar eso como ellos quisieran, es la MINUSTAH. Aquí estuvo Edmond Mulet, que lo presentamos en el programa. ¿Tú te recuerdas, Edmond Mulet? Un nicaragüense. Sí. Y también lo hizo Ricardo Seitenfus. ¿Cómo? No les gustaba Preval, porque Preval fue muchísimo mejor presidente de cualquier otro anterior y posterior. Era un hombre serio, honesto. ¿Cómo él era un obstáculo para ellos canibalizar esos recursos? Recordemos eso. Y de cómo ellos hacen e imponen en unas elecciones amañadas que Michel Martelly salga de presidente en el 2010. Esa es la historia. Y de cómo posteriormente Michel Martelly propicia... Es que Haití es tan difícil de entender, porque los que de alguna manera llegan al poder lo cogen todo. Así y no hacen nada. Porque ¿qué ha pasado en Haití desde la época del terremoto y demás? No hay acueductos. La electricidad no existe, de hecho. Entonces, ¿qué pasa con ese dinero? Nada. Entonces, lo que hace es que para cocinar lo poco que cocinan ellos, usan la leña. ¿Pero qué leña? Ellos no tienen leña. La leña nuestra, la leña que no es más que los bosques dominicanos. Entonces, en esa situación, no podemos estar contando con República Dominicana para resolver ningún problema de Haití.
Entonces, hay un detalle. El canciller está muy bien, dice, no hay solución dominicana, está muy bien, felicitaciones, pero tú no puedes esperar, señor canciller, con el mayor respeto, y estamos encantadísimos, un abrazo desde aquí, le mandamos, qué bueno, pero que nosotros queremos llamar la atención a lo siguiente: si usted tiene algo que no da resultado una vez, 2 veces y 3 veces, insistir en lo mismo no va a producir un resultado diferente. Ya explicamos lo que dijo, lo que pasó con Minustah, lo que pasó con la Minusjust y lo que ha pasado con la BINU. La BINU todavía es peor porque es una entidad que no tiene menos presupuesto aún, lo que tiene es una simple oficina que no tiene capacidad ejecutoria. No va, está muy bien, felicidades, qué bueno, pero eso no va a resultar en nada realmente práctico. Ese es el detalle. Entonces, nosotros habíamos hecho una propuesta, hermano. ¿Tú te acuerdas en diciembre que tuvimos que salir a buscar los chelitos a hacer la publicación? En el Listín Diario. Señor canciller, el canciller Miguel Vargas no nos hizo caso. Yo sé que probablemente no nos hagan caso. Digo, a pesar de que están diciendo lo que decía Armando del 94, que Haití es responsabilidad de la comunidad internacional. En realidad, la situación es tan difícil que ¿cuál es la situación hoy en día? No tienen policía, no tienen militares, no tienen nada de nada. Y además de eso, quienes están manejando el país, porque no podemos decir que están gobernando, manejando el país, son grupos de personas armadas dirigidas generalmente por ex oficiales de uno de esos ejércitos o grupos que se mandaron allá como que iban a resolver algo en Haití, que nunca resolvieron nada, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con Haití tiene riquezas que no sabemos por qué no se están explotando para beneficio de los haitianos? Haití es parte de la isla de la República Dominicana, de la isla de Santo Domingo. Nosotros tenemos de todo aquí en cuestiones de minerales. El oro que hay aquí en la República Dominicana, en todas partes, es abundantísimo. En Haití hay una buena parte de oro y hay una mina que es conocidísima, con 16, 18 gramos de oro por tonelada métrica de tierra. Tienen allá abajo en el sur la segunda mina de circonio que existe en el mundo. ¿Quién está sacando beneficio de eso? Ese beneficio debería de ser para los haitianos, igual que el beneficio de la minería que tenemos nosotros. Una parte se lo llevan porque eso no lo podemos evitar, pero también gozamos de una parte. Ahora mismo el gobierno, que está en una situación económica difícil, ha hecho contacto con la Barrick para que le adelante al gobierno, por las necesidades que tiene, parte del dinero que le va a dar en los próximos 10 años. Pues en Haití necesitarían que le dieran también parte de lo que deberían de darle, no en los próximos 10 años, ¿no? En el próximo futuro, indefinido. Así es. Pero no hay nadie que defienda eso. ¿Quién tiene que defender eso? ¿Los haitianos lo van a defender? No. Entonces, las Naciones Unidas que nombren un grupo de personas que manejen esa situación para que se quite ese problema de encima. Armando, voy a leer el texto, que son tres punticos, que constituye la propuesta que hicimos a Cancillería, y que es muy fácil, señor canciller y señor presidente de la República. Es el mecanismo, porque si nosotros insistimos con la BINU, que es la heredera de la Minustah y de la Minusjust, no vamos a tener un cambio. La gente habla de un plan Marshall. ¿Cómo se haría eso? Eso que se utilizó para la reconstrucción de naciones destruidas por la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se hizo eso? Con un mecanismo similar al que vamos ahora a leer, que es cortito. Que el gobierno dominicano, desde esa posición excepcional, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, proponga, primero, que ese organismo, en virtud de las atribuciones que le confiere el capítulo 6 de la Carta de las Naciones Unidas,
y el artículo 23 del reglamento de la Carta, que ordene la conformación de una comisión especial y que envíe esa comisión, que es un grupito de personas, de técnicos, a Haití, para que ahí rinda un informe, vea la situación de falencia institucional y de desastre que tiene Haití, para que rinda un informe ejecutivo sobre la inestabilidad actual, sobre la crisis de legitimidad de las instituciones, porque no tiene legitimidad el gobierno, los riesgos y amenazas a la paz y a la seguridad regional que constituye esa grave crisis política y esa situación humanitaria de crisis permanente que tiene Haití. Luego que se rinde ese informe, que es una cosa que sería fácil y rápido y que no costaría mucho porque es una misión que se enviaría, entonces también y sería algo para relanzar, proyectar la imagen de la Cancillería Dominicana y el lugar que República Dominicana jugaría estelar en el manejo de una crisis regional, que sería convocar una sesión especial en la isla, es decir, en el lado dominicano, porque Haití no hay condiciones para eso, para que el Consejo de Seguridad entonces conozca de ese informe, que el informe lo lean aquí, al lado del problema, y entonces al conocer ese informe, las delegaciones de los países que son miembros del Consejo de Seguridad observen la situación de extrema gravedad y de riesgo en que se encuentra la nación haitiana y los vecinos que somos nosotros. Entonces, en tercer lugar, fíjense que son 1, 2 y 3. En tercer lugar, entonces, la propuesta. ¿Cómo sería el manejo? Pues proponerle formalmente al Consejo de Seguridad la creación de un mandato quinquenal, no la minus jus, no la minustá, ni la binú, porque eso no ha resuelto nada en 20 años. Un plan quinquenal de reconstrucción y de fortalecimiento institucional en Haití. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Bueno, se constituye un fondo proveniente de los donantes internacionales y esa misión entonces, ¿qué tendría? Un alcance ejecutivo de acompañamiento a las autoridades haitianas en la administración de esos recursos, planteando alternativas que sean viables de gobernanza de las autoridades haitianas, no dejarlo que ellos manejen el dinero ni que lo maneje solamente Naciones Unidas, porque cada vez que se le ha puesto dinero, Armando, se los roban o se maladministra. Entonces, ¿qué pasa? De esa manera habría un equilibrio de supervisión mutua del Estado haitiano, pero también de la comunidad internacional. Entonces ese mandato actuaría, que fue lo que hizo en su momento el Plan Marshall, un plan quinquenal con coadministración. Entonces ese mandato actuaría bajo la tutela, la supervisión, el acompañamiento de la comunidad internacional a través de un organismo que existe en la ONU, que se llama la Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas. Ustedes saben que es lo más interesante, que en la estructura de la Comisión de Consolidación de la Paz intervienen las ONGs, la sociedad civil, la haitiana y la dominicana, para poder ir a plantear sugerencias, tener una veeduría y saber qué es lo que, para que el pueblo haitiano participe a través de sus entidades de la sociedad civil. Eso sería un mecanismo viable, económico, práctico, y que sería novedosísimo, porque eso no lo ha propuesto más nadie. Lo que se está proponiendo siempre es la repetición de lo mismo. Y esa propuesta nosotros la hicimos, miren, esa Comisión de Consolidación de la Paz, para la gente de Cancillería que ve este programa. Eso se creó mediante la resolución 60/180 del año 2005. Búsquenla. Y ahí están los reglamentos. A lo que le interese el derecho internacional, búsquenlo en internet, que tiene sus reglamentos. Eso es fácil de hacer y eso sería una propuesta práctica, no más de lo mismo, señor canciller. Una propuesta, y nosotros, el comité, la doctora Cristina Aguiar, quien les habla, el doctor José Miguel Vázquez, óigame, estamos buscando, algo que sea bueno, bonito y barato, que pueda hacer el gobierno dominicano en el seno del Consejo de Seguridad. Y se hizo esa propuesta, lo hicimos público, tuvimos que sacar el cepillo, porque aquí esto es una ONG que tiene que manejar sus recursitos con mucha frugalidad. Hicimos una publicación en el Listín Diario y digo, esto es una propuesta del comité, pero nosotros se las estamos regalando. Una labor de consultoría cuesta, la gente que tiene dominio especializado profesional cobra, el comité no cobra ni un centavo. La gente como el doctor Armenteros y como los muchos hombres y mujeres que estamos ahí, hacemos propuestas
de colaboración al Estado Dominicano, porque eso es lo que queremos, que el Estado Dominicano enrumbe sus políticas públicas en la dirección más sensata. Vamos a cambiar de tema, Armando. Vamos a hablar ahora del presidente Abinader. Déjame decirte algo más antes de que nos vayamos. Se necesitaría un grupo de personas que la podría suministrar o las Naciones Unidas o la OEA o alguien que haga una labor de ayuda para el sostenimiento de Haití de otra forma. Esta mañana yo me enteré de algo que pensé contra de, pero si nosotros podemos hacer eso aquí, en Haití también se puede. Ahora, por ejemplo, aquí hay, como las personas dominicanas son vivas, vamos a decirlo así, desde el punto de vista de producción de bienes, y ya hemos dicho hace un rato, el 85% de lo que aquí se consume se produce aquí. Bueno, pues ahora, por ejemplo, un amigo mío, por demás mecánico, supo por un pariente que la pitahaya está de moda y está cara, y que la pitahaya se produce fácilmente. Sembró 40 tareas de pitahaya y en 6 meses hizo una cosecha de pitahaya que la acaba de vender y ha sacado 3 millones de pesos de pitahaya, que se han vuelto locos en Europa con ella y el mundo se está poniendo. Lo mismo de la pitahaya está pasando con muchísimos otros alimentos y frutos. Un grupo de personas con un poco de mente abierta y de sentido de trabajo, en vez de estar como están los propios haitianos, que a los que vienen aquí a vender ropa vieja y todas las cuestiones, pues podrían desarrollar temas como ese. Claro. Otro tema que se debería de poder hacer en Haití fácilmente es los cultivos de peces en jaulas, en toda esa, frente a la isla de Laguna, en esa gran bahía que es por demás, por razones locales de clima y demás, se puede producir una gran cantidad de peces. Pongan ahí un grupo de gente experta en eso a producir peces y los haitianos van a tener proteínas más que suficientes. Claro. Por lo demás, los víveres también se pueden producir en grandes cantidades. Ahí están todos esos bosques, lo que fueron bosques en Haití, pelados. Pero ahí se hace un hoyo y se pone se siembra yuca o mapuey o yautía o ñame. En poco tiempo hay víveres. Claro. Pero eso se necesita que alguien, ese alguien tiene que ser las Naciones Unidas a través de los programas que ellos tienen. Claro. Que se hablan tanto de hacer cosas, pero no hacen lo que es apropiado para determinado país. Así es. Después de las declaraciones del canciller, el presidente Abinader, las declaraciones del canciller fueron el lunes, y el miércoles, es decir, 2 días después, el presidente Abinader dio unas declaraciones muy interesantes. No es en el discurso último en el que se refirió nada más al tema que está en la comidilla. Yo quiero reivindicar el tema del miércoles. El presidente dio unas declaraciones, las reseñó muy bien en el Listín Diario, y él ahí se refirió al tema de Haití. Él se refirió al problema que representa para los dominicanos y para la región en sentido general la crisis permanente haitiana. Él y lo que hizo fue prácticamente retomar el discurso del canciller y volvió a repetir que no puede haber una solución dominicana al problema haitiano. Es la segunda vez también que el presidente de la República se refiere al tema, y eso es muy bueno. El presidente usó esas mismas palabras: no puede haber una solución dominicana a la crisis de Haití. Y el mandatario, ¿qué ha hecho? Bueno, hacer suyo lo que el comité viene diciendo, Armando, desde el año 1994, que
comunidad internacional debe enviar un mensaje fuerte para producir ayuda en Haití. El presidente, lógicamente, el presidente Abinader dijo ahí que Haití representa un gran problema para el país, para la región en sentido general. Él también dijo que la República Dominicana es un buen amigo de Haití, que el país está dispuesto a colaborar siendo solidaria con nuestro vecino, pero insistió en que está dispuesto a colaborar, pero produciéndolo desde la ayuda desde la comunidad internacional para que se ayude a Haití en su territorio, para ver de qué manera Haití sale de su constante crisis. El presidente Abinader retomó el discurso, por lo tanto, del canciller Roberto Álvarez, que había pronunciado el lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU, y utilizó las mismas palabras. No puede haber una solución dominicana a la crisis de Haití. El presidente Abinader, obviamente, debe enviar un mensaje fuerte para producir o motivar que esa ayuda llegue a Haití. Si no se hace un mensaje propositivo, es decir, de algo que sea viable, y se vuelven y se repiten las mismas fórmulas, no vamos a tener un cambio. Y yo te voy a decir algo, voy a agregar un comentario más. Está muy bien, presidente Abinader, está muy bien, pero hay algo que me preocupa un poco, esa declaración suya del miércoles. Él habló de que estaba en la carpeta, de algo que no estaba en la carpeta de las posibilidades reales del país. Él habló de la posibilidad de que República Dominicana exporte energía hacia Haití, tanto en la frontera norte como en la frontera sur. Y entonces yo quiero preguntarle al presidente Abinader, ¿cómo puede este país plantearse exportar energía eléctrica en Haití si en este país todavía nosotros no hemos resuelto el problema de los apagones? Entonces, me preocupa que haya susurrando, como él tiene en su gabinete gente muy cercana al sector eléctrico, de una familia muy poderosa, que el tema Haití sea para montar un negocio. Haití no tiene condiciones para pagar de energía eléctrica a nadie. La planta eléctrica que está montando se la regaló Taiwán. Entonces nosotros no podemos pensar en hacer negocio con un Estado fallido. Entonces la agenda no puede ser esa. No puede ser esa. Está muy bien, pero cuidado con otra cosa que le están sugiriendo. Porque Haití no tiene capacidad de pago. Y si nosotros pensamos en hacer negocios porque no son negocios de mercado binacional, vendiéndole plátano y cositas que producen los agricultores, es un negocio que está muy concentrado en determinadas manos, la generación eléctrica. Entonces, atención, ese cachito ahí, porque nosotros felicitamos, pero no somos tampoco un endoso de felicitaciones y gomígrafo para cualquier cosa que se vaya a levantar. Al país hay que mantenerlo informado y alerta, y a usted mismo también, porque nosotros felicitamos, pero eso no significa que nosotros también vamos a asumir que todo lo que está planteado ahí en ese... Bueno, yo te quiero decir algo con respecto a la energía eléctrica. Ajá. República Dominicana hoy en día tiene grandes capitales privados construyendo las grandes ¿cómo se llaman esos? Bueno, esos molinos que producen electricidad. Generación eólica. Yo conozco un grupo de personas que tienen, por ejemplo, hicieron un grupo de eso que tiene como 20 molinos de eso, y que le ha ido tan bien que han cogido dinero prestado y están haciendo más molinos. ¿Por qué no lo hacen en Haití? En Haití tienen la misma viento que nosotros y tienen además el fotovoltaico. El sol que hay en Haití es el mismo sol que tenemos nosotros. Nosotros tenemos tanto sol que pronto nosotros no vamos a tener que seguir produciendo energía, hidrocarburos, con petróleo, con nada.
sino que con el viento y el sol vamos a producir toda la energía que necesitamos. Eso no se ha hecho en este país y no se ha logrado ya en este país, porque hay intereses económicos que lo que quieren es seguir produciendo energía con hidrocarburos para ganar comisiones de compra de hidrocarburos y todas esas diabluras que se han estado haciendo y que espero que ya dejen de hacerse. De la misma manera que lo de la última, esa gran central que se hizo de carbón. ¿Por qué hicieron carbón esa central? Señores, no hay que ser un fenómeno para no saber que aquí hay carbón. En Bánica hay una finca, hay unas minas de carbón que de buenísima calidad. Yo tengo de ese carbón en mi casa. No se le ocurrió ver que la cantidad de... Eso se pone a quemar y se sabe la cantidad de calorías, entonces se sabe cuál es mejor y cuál es peor. No se hizo. ¿Por qué? Porque el negocio estaba en hacerlo de carbón para ir a Colombia, donde también es fácil hacer negocios por la izquierda, para contratar un carbón de Colombia que iba a dar grandes beneficios colaterales de comisiones y demás. Por eso tan pronto hubo cambio de gobierno se empezó a hablar de convertirla en otro tipo de planta eléctrica. Es porque eso desde el principio estaba hecho así. Entonces, son grupos comerciales que en todas partes del mundo, particularmente en América Latina, hacen las cosas no para beneficio de los países y que se mejore la situación, sino para beneficio de sus bolsillos, que son insaciables. Entonces, señores, por eso organizaciones internacionales pudieran organizarse y poner pequeños grupos que orienten esos países. Y hay que tener cuidado, porque uno de los grupos que pareció en su momento que podía ayudar a Haití fue el grupo de Clinton. Y Clinton y su mujer, ella para conseguir dinero para sus campañas electorales, a ver si llegaba a presidente de Estados Unidos, la primera mujer que fuera presidente de Estados Unidos. ¿Qué primera mujer ni qué nada? Lo que le conviene al país es lo que sea más conveniente para la comunidad de las naciones, de las personas que viven ahí, no para lo que le conviene a determinada persona. Pues Clinton y la mujer parece que se cogieron muchísimo dinero. Entonces, señores, hay que saber incluso a quién se busca y a quién se coge. ¿Y porque bandidos hay en todas partes. ¿Y qué negocios? Grupos empresariales de aquel lado en Haití y regionalmente esos grandes imperios montan con respecto a sectores cruciales de la economía de un país, las telefónicas, la generación eléctrica. Esos son los sectores más apetecidos por esas grandes corporaciones y las grandes familias. Entonces, está muy bien República Dominicana que siga poniendo el tema de Haití siempre en la bandeja de sus prioridades de política exterior para llamar la atención a la comunidad internacional de que ese problema no se nos puede endosar, pero no puede haber tampoco un ingrediente de atizamiento para montar negocios. República Dominicana no ha resuelto su problema energético, el de los dominicanos, para resolver el problema Haití. O sea, pensar en montar negocios es un absurdo. Además de que eso nos arrastraría a otros escenarios de rivalidades económicas, de luchas económicas. Miren, aquí unos contratistas dominicanos se fueron a construir obras de infraestructura después del terremoto. Félix Bautista y República Dominicana, la primera, estaba navegando en ese asunto de los cuestionamientos de la corrupción, de la canibalización de los recursos de Martelly. Porque se fueron ingenieros dominicanos muy cercanos al presidente a hacer negocios en Haití. Y en los informes aparecen los nombres de esas compañías dominicanas. Yo me río porque tú estás tan claro como yo
Pues lo que hay que hacer. Y en la, óyeme, es sensato que las cosas estén como están. Así es. En países como el nuestro, que da para producir alimentos y producir energía y producir barata, a pesar de que hay un grupo de personas que no quieren que se produzca barata, o sea, lo que quieren es que se produzca de manera que ellos se la puedan poner en su bolsillo. Ay, Entonces, sí. ahí es que está la diablura. Y otra cosa, fíjense cómo en la política al más alto nivel de nuestros funcionarios, el presidente y el canciller, se refieren en el seno de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional sobre el tema haitiano. Pero atención, toda la semana noticias en distintos medios señalando que continúa el trasiego de indocumentados, o sea, los problemas en los hospitales llenos de inmigrantes, es decir, el mismo tema que siempre venimos tratando. Armando, hemos llegado al final del espacio, yo quiero dejarte a ti la despedida. Pero otro día vamos a hablar, yo quería decir algo sobre la lepra. El único país del mundo en donde una persona, el doctor Bogar, Pico Bogar, mi amigo, logró controlar la lepra. Ya está la lepra llena del país de lepra otra vez. Sí, es. ¿Por qué? Porque Ahí va a escribir que tenemos que despedir el espacio. Señores, muchísimas gracias por la sintonía. Bienvenido, Armando. Nos veremos, si Dios quiere, todo muy bien. Viernes que viene. Nos vemos, señores, el lunes. Doña Consuelo de Estrada en la hora del consuelo con todos ustedes. Gracias por su sintonía y feliz fin de semana. Hasta luego.